Buenas, en este vídeo les traigo una partida entre Jan Elvest y Anatoly Karpov en el prestigioso torneo de Linares celebrado el año 1991. Elvest es un gran maestro nacido en Estonia y en el momento de esta partida era el quinto jugador en el ranking mundial de ajedrez. Os adelanto que este encuentro es un magnífico ejemplo para aprender y profundizar en muchos de los temas tácticos y estratégicos de la apertura inglesa. Elvest llevaba las piezas blancas y empezó con la jugada peón c4, y Karpov respondió con el movimiento peón e5, entrando de lleno en la apertura inglesa. Es importante decir que la apertura inglesa guarda muchas similitudes con la defensa siciliana. Ambas comparten la misma estructura de peones, pero con colores cambiados y un tiempo de más para las blancas. El encuentro prosiguió con las jugadas naturales de desarrollo caballo c3, caballo c6, peón g3, preparando el desarrollo del alfil por la gran diagonal, y peón g6, adoptando la misma estrategia. Los dos jugadores colocaron sus alfiles en los fianchetos, con alfil g2 y alfil g7. Hasta este momento ambos bandos han empleado las jugadas más flexibles de la posición. Con la palabra flexible hago referencia a que estos movimientos precedentes son buenos en la gran mayoría de ocasiones. Por lo contrario, tanto Elvest como Karpov han retrasado el desarrollo de los caballos del flanco de rey. Dependiendo de cómo juega el rival, las mejores casillas para los caballos pueden ser e2 y e7, o f3 y f6, o primero jugar peón f4 y f5, y solo después seguir con caballo f3 y caballo f6. Estas sutilezas también aparecen en la variante cerrada de la defensa siciliana, donde la colocación de los caballos en el flanco de rey acostumbra a ser un factor relevante. Elvest no quiso desvelar aún sus cartas y eligió el movimiento más flexible de la posición, peón d3. Las blancas dejan todas las posibilidades abiertas, incluyendo presión en el flanco de dama con las jugadas torre b1 y peón b4. La apertura siguió con peón d6, reforzando el centro, torre b1, preparando la expansión en el flanco de dama, y peón a5, dificultando dicho plan. Ahora Elvest podía haber insistido con una expansión en dicho flanco, pero optó por la jugada peón e3, preparando la ruptura peón d4. El encuentro continuó con caballo f6, una opción más sólida que la alternativa peón f5, que dejaría debilidades en las casillas blancas. Elvest desarrolló su caballo a la casilla e2, apoyando las rupturas peón d4 y peón f4. Sin embargo, la jugada caballo g e2 tiene una desventaja habitual, la falta de control de la casilla h4, hecho que no pasaría con el caballo desarrollado en la casilla f3. Karpov reparó en este detalle y eligió la respuesta peón h5, con la idea de amenazar el avance peón h4 y peón h3, creando debilidades en el flanco de rey. Este modus operandi es característico cuando se juega con el peón de torre. Después de peón h5, Elvest respondió con peón h3, con la idea de, tras el hipotético movimiento peón h4, contestar con peón g4, deteniendo el peón rival. Por lo tanto, Karpov se abstuvo de avanzar su peón y eligió enroque corto. El encuentro siguió con la jugada peón b3, sobreprotegiendo c4 y dejando la puerta abierta a jugar alfil b2 o alfil a3. Las negras respondieron con alfil e6, desarrollando su pieza menor, caballo d5, colocando el caballo en su puesto avanzado natural, y torre b8, protegiendo el peón en b7 y evitando temas tácticos en la gran diagonal blanca. Elvest continuó con dama d2, despejando la primera fila, y Karpov hizo lo propio con dama d7. Las blancas jugaron caballo ec3, reforzando el poderoso caballo en el puesto avanzado. Aquí podemos ver una de las ventajas de desarrollar el caballo del flanco de rey por la casilla e2. Las negras deben luchar por el control del puesto avanzado en d5, ya que el caballo en la casilla d5 es demasiado fuerte como para tolerarlo todo el medio juego. Por este motivo, Karpov eligió la jugada caballo e8, un movimiento excelente que prepara la jugada caballo e7 sin miedo a golpes tácticos en la casilla f6.
Para entender por qué caballo E8 se debía jugar antes que caballo E7, veamos rápidamente la variante con la directa caballo E7. Tras la hipotética jugada caballo E7, las blancas ganarían un peón con la secuencia caballo por F6 jaque, alfil por F6 y caballo E4, atacando el alfil en la casilla F6 y el peón en la casilla A5. Creo que esta corta variante ilustra muy bien los peligros de tener un caballo enemigo en un puesto avanzado. Bien, volvamos a la partida tras caballo E, C3. Acabamos de ver que la jugada inmediata caballo E7 perdía un peón, hecho que explica por qué el 12º campeón mundial optó por caballo E8. El encuentro continuó con alfil B2 completando el desarrollo, peón B6 protegiendo el peón en A5, torre C1 y caballo E7 luchando por el control de la casilla en D5. El Bes, viendo que su rival estaba concentrándose en el punto en D5, redirigió sus tropas con la jugada caballo E2, reactivando ideas con la ruptura central peón D4. A continuación, Karpov tomó una decisión importante jugando peón C5. Las negras aumentan su control del centro, pero en contrapartida, la casilla D5 queda debilitada crónicamente. Es decir, esta casilla no puede ser defendida por un peón. Karpov era plenamente consciente de este detalle, pero lo hizo con la certeza de que el caballo podría dirigirse a la casilla C7, desde donde cubriría las debilidades en las casillas D5 y B5. En el encuentro, Elves devolvió su caballo a la casilla C3, pero creo que es instructivo demostrar por qué la jugada peón C5 dificulta la ruptura central peón D4. Tras el hipotético movimiento, peón D4 seguiría a alfil por D5, capturando la pieza menor antes de que se abra la columna D. Las blancas deberían recapturar de peón, ya que si alfil por D5, las debilidades en las casillas blancas del flanco de rey serían preocupantes. Por lo tanto, tras peón C por D5 seguiría peón E por D4, peón E por D4 y caballo F6, poniendo presión al punto en D5. Si las blancas tratan de esclarecer la situación en el centro, con peón D por C5, peón B por C5 y enroque corto, entonces las negras tendrían una ventaja considerable tras el movimiento preciso peón A4. Las negras crearían debilidades en el flanco de dama fáciles de presionar, y con el centro de peones cerrado, la pareja de alfiles no gozaría de sus mejores días. Una vez hemos visto esta variante clave, volvamos a la partida atrás peón C5. El Bes sabiamente declinó la ruptura central con peón D4 y optó por la jugada caballo EC3, fortaleciendo el control de la casilla en D5. Karpov siguió con el movimiento caballo C7, desafiando el control del puesto avanzado, y peón H4. Las blancas tuvieron que jugar este movimiento, ya que si no hubiese sido difícil enrocarse en corto, debido a la presión hacia el peón en la casilla H3. Las negras siguieron con la jugada peón F5, quitando la casilla E4 para el caballo en caso de que éste quisiese dirigirse a la casilla G5. El Bes optó por resolver la presión en la casilla D5 y eligió la jugada caballo por C7, dama por C7 y caballo E2, volviendo a las andanadas de jugar la ruptura peón D4 o peón F4. Karpov llevó su torre al centro con torre B D8 y peón F4, ganando control del centro y sobre todo impidiendo que las negras puedan jugar la ruptura peón F4. Viendo que la diagonal que va de la casilla C8 a la casilla H3 no se abriría fácilmente, Karpov recicló el alfil con la jugada alfil D7, enroque corto y alfil C6. Ahora las negras están preparadas para jugar la ruptura central peón D5, que dejaría a las blancas con poco espacio. Por este motivo, el Bes reaccionó correctamente con el movimiento peón E4, controlando la casilla D5 y aumentando la presión en el centro del tablero. Karpov optó por mantener la tensión central con la jugada rey H8, que como veremos en breves momentos, dejó al monarca en una situación un poco comprometida. El Bes devolvió el corcel a la casilla C3, ojeando la casilla D5 y protegiendo el peón N4. Podríamos decir que hemos llegado al primer momento crítico de la partida. El módulo de ajedrez señala que las blancas tienen una ligera ventaja,
en parte gracias a la mejor colocación del caballo en C3 si lo comparamos con el corcel en E7. Las mejores jugadas hubiesen sido torre F7 preparando el doblaje de torres en la columna C o empleando movimientos de espera con rey H7 o rey G8. Sin embargo, Karpov eligió el movimiento peón E por F4, que es un error que da una ventaja notable a las blancas. En la partida, Elbes respondió con la jugada natural caballo D5, que desafortunadamente desperdicia esta oportunidad. De nuevo, el módulo de ajedrez señala que la única jugada ganadora era caballo E2, un movimiento muy difícil de hacer, ya que sería la cuarta vez que el caballo volvería a dicha casilla. Veamos qué hubiese pasado si el caballo se hubiese quedado atrapado en el tiempo y hubiese vuelto a la casilla E2. Tras la hipotética jugada caballo E2, la variante crítica sería peón F por G3, pero entonces vendría un golpe táctico letal. ¿Sabrían decirme qué jugada ganadora tendrían las blancas? El movimiento clave sería dama H6 jaque, aprovechando que el alfil de las negras está clavado. Este movimiento pone en tela de juicio la jugada anterior de las negras, rey H8. El monarca estaría forzado a ir a la casilla G8 y entonces dama por G7 sería jaque mate. Volvamos al inicio de la variante tras caballo E2. Viendo este golpe táctico, las negras deberían conformarse con la otra opción, peón F por E4, peón D por E4 y rey H7, saliendo de la temible clavada en la diagonal negra. Dicho esto, tras alfil por G7, rey por G7 y peón G por F4, las blancas tendrían una ventaja casi ganadora. Elbes podría seguir con torre C3 y torre D3 atacando el peón retrasado y defender el peón central con caballo G3. Una vez hemos visto esta variante clave, volvamos a la partida tras la jugada peón E por F4. Acabamos de analizar por qué la respuesta cómica pero precisa caballo E2 hubiese dado una ventaja casi ganadora a las blancas. No obstante, Elbes respondió con la jugada natural caballo D5 y el encuentro prosiguió con caballo por D5, peón E por D5, alfil B7, manteniendo la séptima fila despejada y torre por F4, recapturando el peón. Fíjense cómo la jugada alfil H6, tratando de ganar la calidad, no sería posible porque el alfil seguiría clavado en la gran diagonal. La partida continuó con torre D E8, luchando por el control de la única columna abierta, torre F F1, conectando las torres, alfil por B2, dama por B2 y dama G7, defendiendo al monarca. Elbes prefirió no intercambiar damas y movió su pieza pesada a la casilla F2. A continuación, ambos jugadores mejoraron la ubicación de sus fuerzas, con dama F6, torre C E1, alfil C8, rey H2, alfil D7 ojeando al flanco de dama, dama F4 bloqueando el peón, rey G7 y rey G1. Una vez Karpov ha mejorado todas sus piezas, el 12º campeón mundial emprende operaciones activas en el centro, empezando con la jugada torre E5. La idea de este movimiento es doblarse en la columna D, y en última instancia penetrar en la retaguardia enemiga. Podríamos decir que hemos llegado al segundo y último momento crítico de la partida. En el encuentro, Elbes eligió la jugada peón D4, que como veremos es un error que dio una ventaja notable al rival. La pregunta clave en esta posición es: ¿pueden las blancas capturar la torre en la casilla de 5? Según el módulo de ajedrez, la jugada torre por E5 era posible, así como los movimientos de espera rey F2, alfil F3 y peón A4. Veamos rápidamente la variante crítica, con torre por E5. Tras la hipotética captura en la casilla E5, la respuesta crítica sería peón D por E5. Aunque las blancas tendrían un peón pasado protegido en la casilla D5, el alfil en la casilla D7 sería un buen bloqueador. A cambio, la mayoría de peones en el flanco de rey, apoyados por las piezas pesadas de las negras, sería intimidante cuanto menos. De hecho, la única jugada que mantendría la evaluación igualada sería dama G5, ya que tras dama por G5 y peón H por G5, la mayoría de peones de las negras perderían movilidad.
Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras torre 5. Elves prefirió resolver inmediatamente la tensión central con la jugada peón d4, con la idea de tras torre por e1, torre por e1, dama por d4 jaque, dama por d4 y peón c por d4, recapturar el peón con la jugada torre d1, ya que las negras no pueden defender dicho peón fácilmente. Sin embargo, esto permitió a Karpov activar su mayoría de peones en el flanco de rey, con la jugada excelente peón f4. Las negras se adelantan a la jugada torre por d4, que controlaría la casilla f4 y a su vez abren la diagonal para su alfil. Creo que es ilustrativo ver cómo la ventaja de las negras se ve tanto en la actividad de los alfiles como en la calidad de sus peones. El encuentro siguió con rey f2 activando el monarca, peón f por g3 jaque, rey por g3 y torre 8, jugada excelente que ocupa la columna E, ya que la columna F quedará temporalmente cerrada tras torre por d4 y alfil f5. Ahora Karpov dispone de un plan de juego directo, basado en crear un peón pasado en el flanco de rey, apoyado por su monarca, así como sus dos piezas. Por contra, Elves tiene una tarea difícil por delante. Su mayoría de peones en el flanco de dama está bloqueada y su alfil desafortunadamente no puede romper dicho bloqueo. Después de alfil f5, el encuentro siguió con rey f2, rey f6 y alfil f3, intentando disuadir a las negras de la jugada peón g5, ya que el peón en la casilla h5 caería. A pesar de esto, Karpov empleó el movimiento peón g5, ya que las negras tenían la táctica de su lado. En el encuentro, Elves eligió peón h por g5 jaque, pero creo que vale la pena demostrar por qué la variante alfil por h5 no era recomendable para las blancas. Tras la hipotética jugada alfil por h5 seguiría torre h8, y si las blancas intentaran ganar material con peón h por g5 jaque, entonces el movimiento clave sería rey e5. Las blancas tendrían su torre y su alfil bajo ataque, y en caso de torre h4 defendiendo ambas piezas, entonces el alfil g6 ganaría material, gracias a la clavada en la columna h. Si alfil por g6, entonces torre por h4 y las negras tendrían un final completamente ganador. Una vez hemos analizado esta variante, volvamos a la partida tras peón g5. Karpov calculó correctamente que la jugada deseable peón g5 funcionaba, hecho que forzó a su rival a jugar peón h por g5 jaque y rey por g5, creando un peligroso peón pasado alejado en la columna h. A pesar de que el balance de material está igualado, con 4 peones para ambos bandos, la calidad de los peones es notablemente distinta. La mayoría de peones blancos en el flanco de dama está bloqueada, mientras que el peón pasado en la columna H creará dolores de cabeza a su rival. Después de rey por g5, el encuentro continuó con torre d1, torre f8, creando rayos X al monarca, rey e3 y alfil g4, con la idea de tras alfil por g4 y peón h por g4, dejar el rey de las blancas cortado verticalmente. Elves buscó contrajuego con torre h1, torre f6 protegiendo el peón débil en d6 y rey e2 buscando romper el corte en la columna f, peón g3 y torre f1. No obstante, Karpov puede seguir avanzando con torre f4, ya que en caso de torre por f4 y rey por f4, las negras usarán el peón en g3 como señuelo y capturarán los peones blancos en el flanco de dama. Por lo tanto, Elves optó por peón a3, buscando crear un peón pasado, rey g4, peón b4, peón a por b4, peón a por b4 y peón g2. Ahora la jugada torre g1 perdería en el acto, porque tras rey g3 la pieza pesada quedaría dominada y la torre negra podría capturar los peones blancos. Por este motivo, Elves eligió torre por f4 y rey por f4, transponiendo final de reyes ganador para Karpov. La partida acabó con las jugadas rey f2 yendo a por el peón pasado, rey e5 dirigiéndose a por la captura de los peones blancos, rey por g2, rey d4 y peón c5. Ahora es esencial no jugar peón d por c5, ya que permitiría peón d6 y serían las blancas quienes ganarían ipso facto.
Así pues, Karpov eligió peón b por c5, y ahora la hipotética jugada peón b5 no funcionaría porque tras rey por d5 las negras estarían a tiempo de capturar el peón pasado de las blancas. Por lo tanto, el BES optó por peón b por c5, rey por c5, de nuevo manteniendo el peón en d5 bloqueado, rey f3, rey por d5, rey e3 y rey c4. Llegados a este momento, el BES se rindió, ya que el final de reyes está completamente perdido. Como los finales de reyes son especialmente traicioneros, creo que vale la pena mostrar cómo podía haber seguido la partida. Por ejemplo, tras rey c4 las blancas podrían haber jugado rey d2, y ahora solo habría una jugada que mantendría una ventaja ganadora. El movimiento en cuestión sería rey d4, manteniendo la oposición al rey de las blancas. Este tema táctico es esencial en finales de reyes, ya que ahora el monarca de las blancas se encontraría en Zugzwang. Por ende, las blancas deberían jugar rey c2, rey e3, rey d1 controlando el punto de coronación y rey d3, manteniendo la oposición. Ahora las blancas solo podrían esperar, mientras que las negras harán un uso preciso de los tiempos con el peón. La clave está en que tras rey e1, peón d5, rey d1 y peón d4, las blancas no pueden mantener el monarca en la casilla d1. Por lo tanto, tras rey e1, rey c2 y rey e2, el peón de las negras va a coronar, sin que el monarca enemigo pueda evitarlo, llegando así a un final con una dama de más. En conclusión, creo que esta partida contiene muchos temas tácticos y estratégicos típicos no solo de la apertura inglesa, sino también de la defensa siciliana. Por ejemplo, retrasar el desarrollo de los caballos del flanco de rey, el control del puesto avanzado en la casilla de 5 y la creación de los peones pasados en la fase final de la partida. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.